7:23 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos saludar a nuestra siguiente invitada, la doctora Nori Pineda Morán. Ella es doctora en Administración Estratégica de Empresas, máster en Dirección Financiera, MBA en el IDE, programas Mujer y Liderazgo en S Business School. Ella es candidata vicepresidencial, compañera de fórmula de Yacu Pérez Guartambel, candidato presidencial por la alianza Claro que se puede, Unidad Popular, Partido Socialista Ecuatoriano y Democracia Sí. Para este diálogo, antes de pasar a los temas de fondo, leíamos su hoja de vida. Usted, como académica, coordinadora de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad Espíritu Santo, directora del programa de maestría en Administración de Empresas, directora de posgrado en la Universidad de Ecotec, donde desarrolló la división de posgrado de la universidad. ¿Cómo piensa aportar de llegar a la vicepresidencia de la República partiendo de un hecho? La estructura constitucional determina que el presidente de la República tendrá que delegarle las tareas. ¿Qué tareas piensa asumir usted de llegar a la vicepresidencia de la República? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel, en la red de escucha, y a todos a quienes nos ven por las redes sociales. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Desde la academia, pues toda la experiencia y sobre todo la vocación y el servicio a otros, construyendo y formando a los jóvenes que luego serán quienes estén inmersos en el mercado laboral para aportar al desarrollo de este país. Y ha sido un compromiso durante mis últimos 8 años y por lo tanto también conocer dentro de estas realidades no solo de estudiantes, sino de familias, dentro de esta línea de poder hacer un proceso de formación para ellos. Y bueno, desde esta experiencia y también con mi experticia en el área empresarial, dentro de estas primeras pautas para el trabajo de la propuesta de gobierno Yacu Pérez Nori Pineda es que la vicepresidencia de la República tome 2 líneas en el ámbito social de trabajo hacia el país, y es educación y salud. En esos ámbitos, ¿cómo fortalecer? Primero, a un sector golpeado como la salud y la educación, porque estamos convencidos, y esto repetimos durante las últimas décadas, si en el Ecuador no hay una educación de calidad, si no cambia el sistema educativo, muy difícil soñar con un país diferente. Sin lugar a duda, Miguel. Y en estas 2 aristas, acciones específicas. Lo primero, en el campo de educación, necesita evaluarse el modelo educativo que tiene su proceso de revisión en el año 2024 y la implementación de la nueva propuesta para el año 2025. En este sentido, el modelo educativo del Ecuador está compuesto por 3 factores claves. Lo primero, el diseño y la estructura curricular, la esencia con el cual el modelo educativo se transmite y constituye todo ese paso a paso de formación de nuestros chicos. Salir de un esquema de formación en ideologías a algo que es lo que hoy nos tiene fragmentados, divididos, aquellas ideologías que no aportan al poder ver a un Ecuador de progreso. Retornar a la formación desde los valores, las competencias, habilidades, pero también, por supuesto, desde el conocimiento. Cuando hablamos de valores clave, hoy el Ecuador afronta la pérdida aproximada de 7.600 millones de dólares al año por corrupción. Esta corrupción, que lo vemos hoy, un cáncer que tiene el Ecuador y que hay que extirparlo con mano firme, corresponde a estos procesos. Al no tener un proceso de formación y educación en valores, haber eliminado de la currícula orientada a esta formación que hoy nos pasa esta factura. No tener conciencia de aquello que como ciudadanos también tenemos estas obligaciones y por supuesto deberes, como también tenemos derechos. Es un trabajo conjunto de ambas situaciones y no solo de pensar de ideologías, de exigencias, de una línea sin un sentido y un entorno en el cual el estudiante pueda tener un proceso de formación. Eso como una clave para el proceso de formación de nuestros jóvenes, nuestros niños, para el modelo que se implemente a partir del año 2025. En paralelo, también acciones claves. Formación de nuestros docentes, Miguel. Nuestros docentes requieren un proceso de formación, no solo para un cumplimiento de horas,
como hoy se da para efectos del escalafón, para efectos de todo esto que implica también en el sistema de educación con los que trabajamos y calificamos y vemos cómo hacemos sus procesos de actualización, fuera de un cumplimiento, de un cumplir realmente cuál es la necesidad de formación que tenemos que hoy potenciar en nuestros docentes. Entonces, ello es clave porque hoy en día el modelo educativo tiene que abordar un entorno que luego de la pandemia tiene sus cambios y eso es una realidad. Por lo tanto, ajustado a los entornos tecnológicos, por supuesto de conectividad y también de aquellos entornos dentro del aula, en los espacios físicos, y aquí es la inversión en infraestructura para entornos de aprendizaje, para estos momentos en el cual estudiantes y profesores pueden interactuar para tener unos mejores resultados en la construcción de conocimiento. No en que tengamos a un profesor, un docente, que esté transmitiendo o repitiendo las teorías y los conceptos, sino que desde interiorizar estos conceptos, poder aplicar en la praxis, en las herramientas, tanto tecnológicas como didácticas en el aula de clase, un trabajo colaborativo con nuestros estudiantes. Que en ese repetir, que en ese día a día de estas acciones se constituyan esto que tanto hablamos de los modelos de formación por competencias, por habilidades, que no se quedan en retórica, funcionan y se implementan a través de acciones específicas en aula de clases. A propósito de lo que usted ha señalado antes de continuar con salud y educación, usted ha hablado también del combate a la corrupción. Y como acostumbramos en casuística, le voy a poner dos casos últimos, que debiera ser un problema al interior de la alianza. El uno, el propio candidato presidencial, su compañero de fórmula, Yacu Pérez, puso en Twitter que quitaba el respaldo a la candidatura de asambleísta en la provincia de Santa Elena al doctor Tito Tomalá. Es decir, yo no sé cómo se filtró, porque él está siendo investigado por presunta mala práctica y lo retiran en respaldo. Pero él ya se filtró y ya está candidato. Y dos, sí constituye una vergüenza que en la alianza esté un candidato como el señor Virgilio Saquicela, que ni siquiera cuenta con el aval del Partido Socialista, parte de la alianza de ustedes, pero ya está de candidato, calificado en la provincia del Cañar, alguien que ni siquiera debiera merecer la consideración política luego de todo lo que hiciera en esa asamblea desprestigiada que fue disuelta hace algunas semanas. Eso no daña la imagen en una alianza, al menos con estos dos ejemplos de presuntos corruptos. Hay una realidad, Miguel, y aquí conocer que con relación al doctor Tito Tomalá, la alianza ayer también manifestó a la prensa un pronunciamiento sobre las consideraciones y cómo se generó o se dio esta candidatura. Con desconocimiento de estas acciones previas del señor Tomalá, una postura firme de la alianza en retirar el respaldo. Es correcto, como usted indica, que a través del artículo 148 del Código de Democracia, una vez calificada la candidatura, no se puede renunciar a ella. Pero también nuestra postura firme ante el pueblo ecuatoriano de poder darles a conocer como una acción con la cual actuará el gobierno Yacu Pérez, Nori Pinela, si así lo decide el pueblo ecuatoriano, de que vamos a ejercer sin problema alguno, con decisión, con firmeza, que todos aquellos actos, aun cuando sean de presunción, vamos a estar firmes en que se puedan cumplir las leyes y los procesos. Hemos retirado el apoyo de esta candidatura y con ello también mostrarle a la ciudadanía cuál es nuestra acción y cuál es nuestra postura frente a estos hechos. Con relación al señor Saquicela, fue impugnada la candidatura, ni siquiera cuenta con el respaldo del Partido Socialista. Y esto solo deja ver cómo es el comportamiento de aquellos ciudadanos que aún en su actuar, cuando están bajo la observación y el cuestionamiento de todo el pueblo ecuatoriano, solo muestran intereses personales y probablemente de otros alineados a otras líneas o partidos políticos. Hemos sido enfáticos en poder impugnar la candidatura, sin embargo, el CNE, a pesar de la presentación de ello, lo ha calificado y ahí escapa de nuestras manos, siendo transparentes en la solicitud y en la protesta y en la manifestación,
es ajeno a nosotros la resolución que ha dado el CNE. Bueno, vamos a otros temas que interesan para conocer los pronunciamientos de los candidatos y candidatas. Tema económico y tema dolarización. Si hay una gran mayoría de ecuatorianos, se estima que de acuerdo con encuestas un 96% al menos defiende la dolarización, ¿cómo de llegar a la presidencia y vicepresidencia de la República, cómo van a fortalecer la dolarización con hechos concretos? Bueno, nos mantenemos en la línea de mantener la dolarización. En ningún momento hemos mencionado ni se contempla una acción contraria a ello. Y pues dentro de las acciones, por supuesto, la reactivación y todo lo que involucra también impulsar la matriz productiva del país. Tenemos desde la parte con relación al sector agrícola de poder otorgar los espacios de financiamiento para el mejoramiento de las tierras, la mejora en la certificación de las semillas, para que podamos obtener un mejor nivel de productividad en cuanto a los insumos y productos finales y podamos ser más competitivos con ellos dentro de la comercialización de los mismos. Esto como uno de los ejes y de las aristas para poder trabajar. También con incentivos a la empresa privada para que pueda generar dentro de sus acciones y como parte de su responsabilidad social la apertura de fuentes de trabajo para los jóvenes entre 18 y 29 años, de tal manera que se pueda dinamizar y podamos insertar también a los jóvenes dentro del mercado laboral. Esto como una de las principales acciones o dos puntos que pudiéramos abordar dentro del contexto de relación a generación de fuentes de empleo. Doctora Nori Pineda, hay otro tema de coyuntura que será importante despejarlo. Parte del problema en el Ecuador es que a veces solo reaccionamos, somos reactivos y no proactivos. Hay una amenaza por el fenómeno natural, el fenómeno del Niño. ¿Cómo piensan en su gobierno de llegar a Carondelet a afrontar esto que rebasa las acciones por el fenómeno natural, pero que también obliga a tomar medidas y acciones de prevención? Este gobierno saliente emitió el decreto 784, en donde designó al actual vicepresidente para que lidere, articule y supervise políticas precisamente frente a esta emergencia. En el caso del binomio Pérez y Pinela, ¿cómo piensan afrontar? ¿Están preparando? ¿Tienen cuadros? ¿Qué están haciendo para que no les tome de sorpresa de llegar a la presidencia en noviembre próximo? A lo mejor ya estamos con el embate de la naturaleza. Gracias, Miguel. En este sentido, también poder mencionarle que dentro de estas primeras acciones y revisión en el plan de trabajo y las acciones inmediatas, también está poder tener el acercamiento con organismos internacionales para a través de las relaciones poder generar el contingente de ayuda de recursos, las acciones en cuanto a limpiezas de canales, todos los aspectos de conservación de vías, todo esto que también se lo tiene que trabajar de manera conjunta con los gobiernos provinciales, si hablamos de los caminos vecinales en el área rural o de aquellas carreteras, tanto las estatales como aquellas donde podamos tener los soportes del municipio. Sin lugar a duda, ellos son acciones, pero requerimos también recursos, entendiendo la necesidad y una realidad del déficit que tenemos en la caja fiscal. Por lo tanto, también son todas estas acciones de manera previa de poder lograr los acercamientos con los organismos internacionales de quienes podamos tener las ayudas y, por supuesto, internamente de la reorganización del presupuesto general del Estado para la asignación de los recursos, entendiendo las limitantes de la caja fiscal, sobre la cual hoy es una realidad en el Ecuador. Consecuentemente, interactuar, pedir ayuda internacional, que será importante, pero también interactuar con los gobiernos autónomos descentralizados. Y a veces da pena ver, con las experiencias del 82, 83, 97, 98, fue una pena. Y hay municipios, especialmente en el litoral, Esmeraldas, Manabí, en donde no han cambiado. Tienen serios problemas en el sistema alcantarillado, en el sistema de agua potable, reservas, problemas sanitarios que no han cambiado. Es decir, aquí es casi crónica de una muerte anunciada. Si no han tomado medidas durante años frente a este nuevo fenómeno, vamos a seguir lamentándonos. ¿Cómo interactuar con los gobiernos seccionales?
Sí, sí, Miguel, justamente y comprender que esta es una problemática nacional, no es una decisión única, una acción específica del gobierno nacional, se trabaja de manera conjunta. Es gobierno, es también la sociedad y son los municipios y son los gobiernos provinciales. Lo mencionaba hace un momento en la entrevista de toda esta conexión que tiene que haber desde el lineamiento macro de aquellas definiciones que se dan a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo como la línea macro. La función del gobierno de poder también gestionar los recursos para que se puedan implementar estas acciones, pero también el compromiso de los municipios que ellos continúan su gestión municipal, que no van a tener una gestión de transición, pues también es poder voltearnos hacia allá y también desde el gobierno y la ciudadanía poder hacer esta veeduría de qué acciones han tomado a partir de las primeras declaraciones y toda la información que tenemos de la posibilidad o la alta posibilidad de tener al fenómeno. Entonces también implica con ellos el trabajo y la revisión de qué tienen dentro de sus planes de contingencia para poder aportar finalmente a los lineamientos macro o a nivel general del gobierno. Entonces este trabajo conjunto se tiene que dar, Miguel, no es aislado. En la realidad de los municipios que no han tomado las acciones preventivas estaremos en desventaja, sin lugar a duda, como también hay municipios que conocemos que manejan dentro de su organización como administración pública, que han tomado las acciones pertinentes de prevención, lo cual nos ayuda y soporta cualquier plan de acción desde el gobierno. Y aquellos que no lo han hecho, pues por supuesto toca dar el apoyo, pero también la ciudadanía tiene que ayudar, porque no son trabajos independientes o aislados. Hablamos de que en la democracia hay una participación de todos, por lo tanto también a estas veedurías de que se puedan implementar y tomar acciones, siempre con el apoyo del gobierno nacional, sí, pero también con la responsabilidad en las acciones que a cada uno nos compete. Hay dos temas que quisiera plantearle a la doctora Pineda, candidata vicepresidencial en la alianza con Yacu Pérez, respecto de algo que también deberá decidirse en el 20 de agosto, además de las elecciones, la consulta del Yasuní y en Pichincha, en el Distrito Metropolitano, sobre el Chocó Andino. Sobre la explotación del Yasuní, ¿cómo compensar si el mandato popular es la suspensión de la explotación petrolera en el ITT, a sabiendas de que son dos condiciones diferentes? Esto se planteó hace más de 10 años, en otras condiciones, para que no se explote el Yasuní. Hoy estamos ya con la explotación. En ese gobierno de hace 10 años, lo que se hizo es impedir la consulta, pero dar paso a la explotación en el Yasuní. Ahora se quiere suspender con todas las implicaciones. ¿Cómo compensar lo que se va a dejar de recibir, más allá del monto, porque hay discrepancias, sector oficial, sector petrolero, etcétera? ¿Estarían dispuestos a crear el Servicio Nacional de Áreas Protegidas con autonomía administrativa y financiera? ¿Y cómo compensar esto si se suspende? Bueno, lo primero también, Miguel, decir que hay dos posturas. El 20 de agosto el pueblo ecuatoriano decidirá si el recurso se mantiene bajo tierra o continúa la explotación. Un gobierno responsable, independientemente del gobierno que sea elegido por el pueblo ecuatoriano, debe hoy prepararse para estas dos posibilidades. Por lo tanto, en el caso de que el pueblo ecuatoriano decida que el recurso se mantenga bajo tierra, dentro de las acciones está el poder hacer la negociación con bonos internacionales de compensación por el CO2 que pues uno dejaría de emitir. Esa es una acción que ya hoy en el mercado internacional funciona, que se ha implementado y que es una de las alternativas. En paralelo, también poder trabajar en acciones, y hay esta primera revisión de los informes técnicos con qué sucede si es que la administración de OCP pasa a Petroecuador, y por lo tanto, dentro de este primer informe técnico y su revisión, generaron unos ingresos adicionales al Ecuador por $117 millones anuales. Esto como dos de las alternativas que podemos visualizarlo para la compensación. Ahora, Miguel, también es muy claro de que esta acción, en caso de que gane el sí, no es inmediata. También implica un proceso del poder hacer el desmontaje
habrá una reacción, en este caso de las empresas que tienen la concesión o el contrato, y por lo tanto otras acciones de las cuales el gobierno también debe estar preparado para entender que pueden haber demandas. Entonces tampoco son procesos inmediatos. La definición y el resultado que se dé en la consulta popular en caso de que gane el sí, también genera para el Estado un proceso de preparación de reglamentos y normativas que permitan hacer esa transición de la salida y en paralelo poder plantear estas acciones en la compensación. Esto es claro también que se lo conozca, porque luego hay una primera percepción, gana el sí, el siguiente día ya las cosas cambian. No, hay un proceso y por lo tanto habrá que evaluar de la manera técnica y transparente estos tiempos para poder paralizar, hacer el cambio en este modelo que trabajamos con ITT actualmente hacia la no explotación y por supuesto todas las acciones que tengan que ver para la compensación de esos ingresos. Pero ustedes con Yacu Pérez están a favor de la no explotación en el Yasuní. Ante todo, pues Yacu ha mantenido siempre de manera muy abierta su postura ante el sí para la explotación, para la no explotación en el ITT, de mantener recursos bajo tierra. Desde mi postura, yo siempre soy muy respetuosa de la democracia y por lo tanto de respetar la decisión del pueblo ecuatoriano, la responsabilidad de estar preparado para los dos entornos, y ese es el rol que se ejerce y en el cual todos los ciudadanos debemos estar enfocados, prepararnos para que en función de la voluntad de nuestra comunidad, de nuestra ciudadanía, tener las acciones pertinentes para poder responder a esa solicitud. Claro, ese es un tema, Yasuní y la explotación petrolera, y hay el otro que se ha venido hablando, el propio Yacu Pérez ha anunciado sobre el tema de la explotación minera. ¿Estarían en contra de la explotación minera que ha comenzado a dar frutos al Estado ecuatoriano? Por cierto, partiendo de un principio, aquí hay que exigir en todo ese tipo de acciones, primero, la defensa irrestricta del medio ambiente, la defensa de la biodiversidad, pero si hay controles, si hay permisos, si hay acciones del Estado, ¿cree usted que debiera dejarse la explotación minera, que como en otros países como en Chile, ha dado grandes resultados, que incluso ha permitido el desarrollo social? ¿Ustedes están dispuestos a que se mantenga esa explotación minera o, por ejemplo, se ha mencionado crear un Servicio Nacional de Áreas Protegidas con autonomía administrativa y financiera? Sí, bueno, Miguel, lo primero decir extractivismo como una operación lo podemos visualizar tanto a gran escala, pero sobre todo el principal problema en minería. Hay hoy técnicas para el tema del cuidado y procesos en extractivismo con toda la conservación y que apunta al cuidado del medio ambiente. Pero yo creo que hoy, independientemente de las posturas, porque extractivismo, la decisión de que si se lo hace o no, va a ser una decisión del pueblo ecuatoriano, no son acciones que van a estar vinculadas a un criterio de solo gobierno. Es sin lugar a duda un tema que va a estar sobre la mesa y que debe ir a una consulta popular, que lo decida el pueblo ecuatoriano teniendo en mente los aspectos positivos y negativos en cada una de las alternativas. Por lo tanto, hoy, independientemente de estas acciones futuras, es que hay minería que sí causa un daño al medio ambiente y es la minería ilegal. La minería ilegal hoy también contempla otros problemas sociales, en el cual es muy sensible poderlos tratar, pero hay aspectos hasta lavado de dinero. Es eso en lo que hoy se da, que también debemos enfocar acciones específicas para la solución. Luego el tema de extractivismo será un tema en el cual será de análisis en las mesas de trabajo, donde participarán los grupos sociales y sobre todo comprender que será un gobierno, Yacu Pérez, Nori Pinela, no de decisiones unipersonales, sino aquellas decisiones que vamos a administrar también y gestionar desde el gobierno, pero también en otros temas como este, que estarán en función de la decisión de todo un pueblo, no de posturas personales y de aquellas que convicción podamos defender, sí, pero finalmente será el pueblo ecuatoriano que decida y nos corresponde. Nuestra responsabilidad es poder estar preparadas y de educar al pueblo ecuatoriano conociendo los beneficios, aspectos positivos o negativos, ventajas y desventajas de cada una de las alternativas que se puedan presentar en ese momento.
Es decir, para pasar a otro tema, en el tema de la minería ilegal usted ha sido absolutamente clara, un combate firme para impedir que siga este daño, no solo ambiental, sino daño económico, daño social, en contra de la minería ilegal. Y en contra de la minería legal, analizar los hechos para avanzar en este proceso sobre la minería legal. Así es, sobre la minería legal, como le mencionaba, es un proceso que tiene que entrar en análisis, respetando la voluntad del pueblo ecuatoriano, pero va a ser un tema muy sensible y la participación y la decisión sobre ello, sin lugar, será de todos nosotros, de todo un Ecuador, no solo de una postura personal o de nuestras convicciones, que siempre las vamos a defender, pero esto es democracia, esto es lo que necesita el pueblo ecuatoriano, que se presenten alternativas y sobre ellas las opciones y el análisis a través de cada una de la parte técnica, de la visión muy práctica de qué implica cada una de las acciones para que lo pueda analizar el pueblo ecuatoriano. Esa es la verdadera responsabilidad que tenemos los gobernantes. Bajo ningún concepto buscamos un gobierno que sea de tener ideas personales, menos de pretender o sentirnos caudillos y con esa visión ser los gobernantes y quienes representamos el Ecuador. Somos otra manera de hacer política, Miguel, una política que implica dar y entregar todo al servicio de los ecuatorianos, no de posturas personales, no nos debemos a partidos políticos, conocemos la necesidad del pueblo ecuatoriano. Vengo también desde muy de abajo, desde una familia muy humilde, de superación y de trabajo, por lo tanto, y también de decisión y firmeza y convicciones, pero siempre respetando, muy respetuosa como Yacu Pérez, de los derechos y por lo tanto dentro de ello de las decisiones que en temas muy sensibles sea el pueblo ecuatoriano quien deba decidir. Nos corresponde, somos responsables de poder generar estas alternativas, por supuesto con la educación pertinente en cada una de ellas hacia la comunidad, hacia el pueblo ecuatoriano, para que sea finalmente ellos quienes todos tomemos esta decisión y nosotros respetarla y poder actuar desde el ejercicio de gobierno y del Poder Ejecutivo con las acciones que correspondan, lejos de convicciones o posturas personales, siempre al servicio y respetando la decisión del pueblo ecuatoriano. Por cierto, usted ha insistido en la consulta y en respeto a lo que diga el pueblo ecuatoriano. Efectivamente, eso es importante, pero hay que ser realistas. A veces al pueblo ecuatoriano se le plantean cosas, y esto con el mayor respeto y consideración al pueblo ecuatoriano, pero siendo realistas. Mira lo que pasó en la consulta popular del 5 de febrero pasado, que el pueblo diga no a la extradición de delincuentes. Realmente uno pudiera sorprenderse. Y esto, reitero, con el respeto al pueblo, hay temas muy delicados que no solo debiera ponerse en consideración del pueblo, sino también procesarlos. Es delicado. Mañana se pone un tema complejo al pueblo ecuatoriano y el pueblo dice sí o dice no. Pudiera tener una incidencia enorme. O sea, al pueblo hay que consultarle cosas, pero a veces una inducción al pueblo pudiera guiar de una manera, insisto, lo que pasó en la consulta del 5 de febrero, el pueblo dijo no a la extradición de los delincuentes. O sea, ¿cómo entender esas respuestas? Miguel, como usted nos dice, ¿cómo puede ser posible esto? Pero esto se da porque cuando un gobierno no tiene una participación y en este sentido neutral, puede ser una propuesta que venga desde un grupo social, que sea directamente presentada por el gobierno nacional, independientemente de ello, corresponde, y aquí también el órgano electoral dentro de ese poder, que pueda generar los espacios de educación transparente y desde aquellos aspectos técnicos que se requieren conocer con un lenguaje sencillo, por supuesto, para la comunidad, pero que se pueda dar los pros y los contras, que se pueda realmente trabajar, no desde un tema de tomar una postura en redes sociales, de alguien que lo toma, no, desde lo formal, desde el Estado, desde las entidades que corresponden, la difusión y la comunicación, y desde una postura de poder educar. Pues si educamos a nuestra comunidad, si educamos al pueblo ecuatoriano,
todos nosotros vamos a estar en las condiciones de poder analizar, de poder plantear y tomar una decisión. Entonces, esto es algo que falta hoy en este ejercicio de la democracia del Ecuador y que es necesario implementarlo, porque tomamos estas acciones y propuestas desde líneas partidistas, lo tomamos de entre los beneficios y los intereses de qué me aporta al partido político para intereses futuros. Ese es el problema que ha vivido el Ecuador, Miguel. Por eso es que estamos fragmentados por estas famosas ideologías, por estas etiquetas que se han dado, en esta mal manera de hacer política. Hoy representamos este cambio para el Ecuador y estos son el pensamiento y la reflexión. Tenemos que tener una responsabilidad y un compromiso con la ciudadanía, con los ecuatorianos, de que cuando estos temas, que son temas amplios y que requieren la participación de todo el pueblo, pues también saber que tenemos el compromiso de poder formar, educar con las líneas, con la información pertinente, precisa, no ajustada a los intereses, o sea, la información hasta aquello que conviene a quien propone. No, eso es algo que tenemos que, eso sí, erradicarlo, y nosotros hoy presentamos a través de este binomio que también representa la diversidad y que es una realidad, la diversidad en el Ecuador, entendiendo que podemos tener diferencias porque las podemos tener y eso es natural, es un proceso natural en las sociedades, también ocurre en las familias, padre, madre, no siempre pueden estar de acuerdo, pero ante el bien común de su familia, unes y puedes hallar la conciliación y el consenso para poder tomar una decisión, es lo mismo. Acuérdese que la sociedad es el conjunto y la suma de todas las familias, entendiendo sus comportamientos particulares, pero todos tenemos un objetivo común y que es el beneficio del pueblo ecuatoriano. ¿Y qué piensa la doctora Nori Pinela a propósito del tema minero? ¿Qué harían de llegar al poder con los contratos mineros firmados y en ejecución en el Ecuador? Porque también esto es parte de la seguridad jurídica que necesita un país. Lo mencionaba anteriormente, Miguel, todos estos procesos requieren, por supuesto, una revisión. Se dará, sin lugar a duda, un planteamiento sobre las acciones de extractivismo en una consulta al pueblo ecuatoriano sobre las vías y sobre a dónde marcharemos en el futuro, pero siendo responsable de generar las alternativas en compensación en ambas situaciones, si se da, si continúa o no en unas propuestas, finalmente cómo se da esa compensación de ingresos y sobre todo este análisis, ¿no? Siendo conscientes de que también debemos trabajar hoy por una sociedad sostenible, garantizar, por supuesto, el que se cumplan todas las necesidades básicas y de desarrollo de la comunidad y la sociedad de hoy, pero también garantizar que tenga un entorno y una sociedad donde desarrollarse nuestras siguientes generaciones. Entonces, tampoco el país actúa de manera aislada. Somos parte, y de acuerdo a la Convención del año 2015 de Naciones Unidas, y lo que se pudo determinar de sus objetivos de desarrollo sostenible, donde todos somos parte y estamos también en un trabajo como país dentro del cumplimiento de ellos. Entonces, es un aspecto muy amplio, o sea, no es un tema que se nos ocurre Yacu Pérez, Nori Pinela, es parte también de esta agenda internacional y de todo cómo las Naciones Unidas trabaja, porque no solo debemos velar por el Ecuador y cada uno de los gobernantes en los países miembros de las Naciones Unidas, no solo del Ecuador de hoy, sino del de mañana, del de las futuras generaciones. Entonces, hay acciones responsables, por supuesto, pero también hay las realidades y por ello le menciono cómo debe ser este accionar en el futuro. ¿Complejo? Por supuesto, Miguel. ¿Fácil? Nadie ha dicho que fácil, pero lo que sí tenemos es decisión, convicción, la firmeza para actuar, eso sí, mano dura, mano firme contra la corrupción y, por supuesto, todas estas acciones que se tienen que dar en el ejercicio del Poder Ejecutivo. Pero respetarán los contratos mineros que están en ejecución, con una circunstancia que es bueno decir al país, por las malas acciones de gobiernos anteriores, hubo corte unilateral de los contratos y en las cortes internacionales nos han golpeado. Le pagamos a Oxy en el tema petrolero alrededor de $1.000 millones, el caso anterior de Chevron y de otras compañías que hemos tenido problemas, Schlumberger, Burlington, es decir, eso no da seguridad jurídica y sería complicado porque finalmente en el exterior terminamos perdiendo esos procesos, doctora Nori Pinela.
Como le mencionaba Miguel, son acciones que tocan la revisión en el ejercicio ya del Poder Ejecutivo, poderlo chequear y analizar. Creo que no son acciones independientes o de una postura hoy única. Creo que este proceso es necesario de poder revisar y va a estar definido o alineado finalmente aquello que se proponga y que a través de las definiciones del pueblo ecuatoriano nosotros actuaremos. No pueden ser posturas independientes o unilaterales. Lo que sí garantizamos, por supuesto, es esta estabilidad jurídica en el marco, sobre todo, de generar un entorno de estabilidad para que podamos ser atractivos también, atractivos a la inversión extranjera y, por supuesto, generar también este otro aspecto que requerimos de recursos y de las inversiones para poder movilizar y poder tener un dinamismo en todo el sistema productivo del país. ¿Y cómo fortalecer la institucionalidad desde un gobierno que administraría el país año y medio? Hay una seria preocupación, por ejemplo, y sería bueno escuchar pronunciamientos del binomio sobre la justicia. ¿Realmente la justicia, por los hechos, por los dictámenes, por la actuación de ciertos jueces, han contribuido a la impunidad? Y podríamos citar en casuística un juez, John Rodríguez, en Yaguachi, que rehabilita los derechos políticos de un sentenciado por corrupción, que no puede ser candidato. Lo prohíbe la Constitución, artículo 113, no puede ser. Pero este juez, hoy prófugo, desafía la justicia. Otro juez la semana anterior dice que como el seguro de los helicópteros DRUB devolvió hasta en demasía, simplemente no hay que revisar 3 muertos tripulantes, 4 helicópteros heridos, 3 que se suspendieron. Es decir, esta justicia que está fomentando la impunidad en el Ecuador. ¿Qué dice usted? Lo primero, respetuoso de las funciones y poderes del Estado. No podemos como gobierno intervenir en acciones de la función judicial, pero sí a través de la propuesta que hay del grupo, los asambleístas que se presentan desde la alianza, siempre esta postura de poder contribuir, sobre todo con aquellas reformas que requiere el COIP y todas las leyes que también sean de manera integrada, sumen y que permitan tener primero un marco jurídico con el cual se pueda actuar de manera correcta y, por supuesto, también desde las acciones que desde el gobierno podamos combatir en la corrupción y el cual vamos a tener mano firme, se replique también, y ahí sí, también la exigencia de la ciudadanía, que exista el cumplimiento de las leyes que requieren también su revisión, como en el COIP, de poder tener realmente un contexto claro sobre el cual actuar y ser sobre todo firmes y coherentes. Entonces sí toca dentro de las propuestas que se tienen en el legislativo para que pueda tener un marco de implementación más transparente ya en la función judicial. Hay mucho por trabajar, sin lugar a duda, dentro de este comportamiento y actuar. Nuevamente, es un proceso que, resultado de aquello que dejamos de formar desde el niño en las aulas, que son los valores, Miguel, y en esto voy a insistir. Si no regresamos a una formación en valores de nuestros niños, que finalmente ellos son el resultado y quienes van a interactuar en la sociedad en el futuro, pues no hay una salida. Entonces hay acciones y, por supuesto, ante esta realidad de aspectos de corrupción en la función judicial, también se necesitan los cambios en la normativa que se proponen desde el legislativo. Las reformas legales constitucionales son fundamentales, pero no es garantía. Le cito el caso de este juez de Yaguachi, que por sobre el mandato constitucional y legal rehabilita los derechos políticos a un condenado por corrupción. Es decir, las reformas son importantes, pero no es lo único. Y no se trata de pedir que se le meta mano a la justicia, que haya independencia de funciones. Tiene que funcionar eso, pero por lo menos protestar ante la acción de estos jueces venales que han actuado en casuística de esta manera, que es una afrenta para la justicia ecuatoriana. Incluso ha habido autoridades de la justicia que han protestado, pero no va más allá de una protesta. Un candidato no debiera protestar, no decir que se le meta mano a la justicia, no, pero protestar por lo menos por estos jueces venales en el Ecuador. Eso sin lugar a duda, las quejas, aquello que se visualice como temas de corrupción y que no esté alineada la responsabilidad que se tiene, por supuesto también, como todos los ciudadanos, no solo es una postura de binomio, todos los ciudadanos tenemos ese derecho de poder protestar
poderlo cuestionar en el sentido de que se conozca y de las acciones que esperamos que se tomen. Ahora, son procesos que en la medida que también actúa una función, en este caso el Poder Ejecutivo, con acciones claras en cuanto a poder combatir corrupción, te aseguro que el sistema también empezará a tener un cambio, independientemente del poder de la función judicial que se lo ejerce dentro de su campo de acción, Miguel. Pero también es un proceso integrado, decir que de manera inmediata vamos a poder tener o se va a poder sanear dentro de lo que compone, como digo, como independiente un poder que actúa en función judicial. Yo creo que sería realmente mentir al pueblo ecuatoriano. Lo que sí es cierto es que desde esa protesta social, pacíficas, de poder manifestar estas irregularidades, pero también del entorno jurídico que se propone a través de las leyes y reformas que vienen desde la Asamblea Nacional, podemos empezar a generar este marco de cambio y, por supuesto, de poder cortar todas estas líneas de corrupción que se puedan dar en la función judicial, pero como un todo, un Estado integrado, ¿no? Y una vez más, respetando las independencias que tiene cada uno de estos poderes. Viene la doctora Nori Pineda Morán, compañera de fórmula de Yacu Pérez en el binomio presidencial-vicepresidencial por la alianza Claro que se puede, Unidad Popular, Partido Socialista y Democracia Sí. Muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia y seguiremos pendientes de algunas incógnitas que quedan sobre las políticas en el país. Muchas gracias, Nori. A usted, muchas gracias, Miguel, y un buen día a todos. Muchas gracias, muy buen día. 8:04 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con el doctor Diego Zambrano para conocer cómo debiera tramitarse en el Tribunal Contencioso Electoral, la justicia electoral, la denuncia contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, que simplemente por las denuncias presentadas en el contencioso, violó la norma legal a vista y paciencia y con la anuencia del Consejo Nacional Electoral cuando se promocionó con un movimiento político que por norma expresa está prohibido. Ya volvemos.